Bendiciones, bendiciones. Muy buenas tardes. Les saluda su hermana Karen Paguada. Hoy estamos contentos porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido increíble. Nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha prosperado, nos ha bendecido. Y hermano, si usted da la vuelta y mira a su alrededor, sabe que sus hijos están bien, su esposo tiene un trabajo y si no lo tiene, el Señor lo va a proveer. Así que, mis hermanos, si nosotros miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de lo bendecido que somos. No se enfoque en lo que le falta, enfóquese en lo que ya tiene en sus manos. Así que les saludamos, estamos en un momento increíble, un día de testimonio donde vamos a ver cómo el poder de Dios trabajó en nuestra invitada de esta tarde. Les saludamos y le bendecimos a cada uno de los que nos están viendo y escuchando a través de las diferentes frecuencias. Gracias por estar siempre con aliento del cielo. Gracias a todos ustedes, a los socios, gracias a los pastores, nuestro pastor Juan Carlos y la pastora Diana. Gracias porque a través de estos siervos que trabajan duro para que todo esto llegue en oración, en trabajo físico, aquí están nuestros pastores. Así que le bendecimos, póngase listo. Póngase quieto, quite su mente para que este testimonio toque lo más hondo de su corazón. Le bendecimos. Mari, Dios te bendiga. ¿Cómo estás hoy? Amén, amén, Karen. Estamos muy bien, gracias al Señor, agradecidas con Dios por un momento más, un tiempo más, y agradecidas con Dios por la gente que ya está lista para recibir lo que hoy Dios tiene para nosotros. Es una bendición enorme poder llegar a su hogar, poder llegar a su oficina, poder llegar a cualquier otro trabajo que usted tenga, en el carro, en la comodidad de su hogar, en su habitación, yo qué sé, tal vez haciendo ahí en el negocio de la casa, la comida, pero es un honor para nosotros que usted esté siempre al pendiente de saber lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y créame que como cada día que tenemos un testimonio, Dios habla en nuestra vida, así es de que es expectativa hay en nuestro corazón de saber qué Dios nos va a hablar el día de hoy. Amén. Y sobre todo que le pedimos muy atentamente, comparta la transmisión, comparta, si usted conoce un amigo, un familiar, que usted le tenga confianza y que usted le pueda mandar esto, hágalo con toda seguridad de que Dios también va a tratar en la vida de esta persona. Péguelo en su muro de cualquier plataforma, invite a sus familiares a ser parte de Aliento del Cielo, sea por medio de cualquier plataforma, YouTube, Facebook, cualquier plataforma, dígales para que ellos sepan que hay muchas cosas que están pasando en esta cadena radial, que hay muchos testimonios, hay muchos programas de diferentes y la gente necesita escuchar la palabra de Dios, de verdad. Si nosotros que conocemos necesitamos escuchar. Imagínense aquel que no tiene esperanza, que no tiene rumbo, que no sabe para dónde ir. Bueno, pues dígale que Aliento del Cielo tiene una palabra fresca cada día y cada mañana, cada momento de su vida. Es 24/7. Ahí en Aliento del Cielo no importa si llueve, truene, relampaguee, esté nevando, no importa. Siempre va a estar ese maná fresco cayendo para nosotros. Ay, Mari, qué hermoso, qué hermoso. Me hiciste sentir invierno, verano, de todo sí. Me hiciste sentir. Gracias, Mari, porque de veras que sí, Aliento del Cielo transforma las atmósferas. Así es. Si uno deja en casa, está esa atmósfera diferente, hay una palabra. Si es a medianoche, sí. Mari, unos testimonios que tú te quedas como. Dios mío, lo que hizo con ese hombre. Estaba escuchando un testimonio hace unos días, ayer creo que fue, de un hombre, Mari, en la morgue. Cuando ya tenía, tú sabes que en la morgue le ponen en el dedito gordo un sticker. Él lo tenía, Mari. Y de allí Dios lo sacó. Es increíble, es increíble. También los testimonios, Mari, cuando decía nuestro último invitado, solamente Dios. No hay cadena que si llega el poder de Dios, no la pueda romper. No se vaya a romper. Así que no hay cosa que uno como ser humano quiera salir por uno mismo, uno no va a salir. Necesita el poder de Dios. Así es de que no cesamos con estos testimonios porque sabemos que la gente está siendo impactada y porque la gente se identifica. Sí es cierto que nosotros ya tenemos una vida nueva, diferente en Cristo, pero salimos de un lugar donde mucha gente está. Aún estamos. Entonces nosotros ya, Dios por su misericordia y porque nosotros atendimos el llamado, estamos fuera de ese lugar, pero nosotros venimos también de lugares oscuros, tristes, donde no había esperanza. Y si Dios no extiende su mano, tal vez ya ni estaríamos con vida, ya no estaríamos en la faz de la tierra, pero en la misericordia de Dios, Él metió su mano y nos sacó. Y eso es lo que queremos impactar, que la gente esté impactado, que Dios tiene planes contigo. Wow. Él ya te tiene en la mira, solamente voltéalo a verla tú y dile, sí,
me rindo, aquí estoy. Entra a mi corazón. Así es. Man, es increíble. Decía uno de nuestros invitados pasados, decía, no me gusta ver mucho el atrás, pero sí cuando lo veo, sé que no estuviera donde estoy hoy. Sí, exacto. Es increíble, Mari. ¿Cómo podemos el rumbo, esa vía que agarramos equivocada, en las manos de Dios, toma otro rumbo? Ay, sí, bendito Increíble. Dios. Así que bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Invitada especial. Danos tu nombre. Preséntate con nosotros. Bendiciones, mis hermanos. Soy Karina Baena, y es un gusto estar aquí, ¿verdad? Ya tenía tiempo de no estar aquí, pero sé que Dios se va a glorificar en el nombre de Jesús. Así como yo tuve un encuentro con Jesús, también hoy tú lo puedes tener en el nombre de Jesús. Wow. Amén. Sí. Karina, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos esperando qué fue lo que Dios hizo con tu vida, porque sé que fue algo poderoso. Si hoy estás aquí es porque Dios tenía un plan con tu vida, pero queremos saber cómo fue la niña Karina, cómo naciste, cómo fue. Cuéntanos toda esa historia. Bueno, yo nací en el estado de Guerrero, México. Me crié con mis abuelos. Wow. Ajá, pero para mí eran mis papás. Pero Dios me libró de perdonar a mi mamá porque yo nunca le podía decir mamá. Yo le decía por su nombre. Y Dios me enseñó eso cuando yo llegué a los pies de Jesús. Al principio yo sí estaba dura por falta de que yo tenía falta de perdón, o sea. Y cuando tú tienes que tú no perdonas, eso trae amargura. Entonces, todo lo que a ti te rodea, crees que los demás, ¿cómo se podría decir? Como que te quieres desquitar con las personas, ¿me Siente entiendes? que todo mundo es lo que tú culpable. tienes. Ajá. Karina, pero cuéntanos, cuando tú naciste, ¿por qué fue que te dejaron con tus abuelos? Cuéntanos eso. Bueno, mi mamá se casó muy temprano y como pues tú sabes, cuando son jóvenes quieren todavía pues salir, disfrutar su juventud, se podría decir. Y pues como mi mamá no quiso dejarme con mi mamá porque veía cómo ella andaba, entonces prefirió como arroparme como su hija. Wow. Por eso. Sí. ¿Qué edad tenía tu mamá? Perdóname, Mari. Sí, adelante. Porque sigue, quiero sigue. saber, porque tenemos que darnos cuenta, Mari, porque hay muchas niñas que están teniendo hijos, niños teniendo hijos. ¿Eso le Sí. pasó a tu mamá? Sí, tenía como unos 15 o 16, creo. 15. Sí, estaba estaba joven. Muy joven. Sí. Quemó muchas etapas. Sí, Wow. sí, estaba joven. Y entonces, cuando yo hablé con mi papá, yo le dije, papá, quiero que me perdone y lo voy a perdonar. Dice, él se excusó diciéndome de que pues era joven. Le digo, yo no le estoy preguntando que me dé, o sea, como que explicación. Yo simplemente estoy haciendo lo que Dios me dijo. Wow. En el transcurso de tu vida, Karina, ya estás con tus abuelos, eres querida, eres aceptada, eres protegida por ellos. Pero ¿qué fueron los retos cuando empiezas a crecer y te das cuenta que ellos no son tus padres, sino que tú eres hija de una de sus hijas? ¿Qué es lo que empiezas a tener como retos en tu vida? Mi primer reto, yo me recuerdo cuando estaba niña y siempre lo digo, me recuerdo que yo tenía miedo al morir. No sé por qué no sé por qué yo lo decía, pero ahora lo comprendo porque yo sabía que si no tenía a Jesús en mi vida, ¿a dónde iba a ir mi alma? Tu alma. Y mis retos era de como, aún aunque yo vivía con mis abuelos, yo veía como mi abuelo maltrataba a mi mamá. A tu abuela. Sí, a mi abuela. Ajá. Y entonces yo decía, yo voy a tener un matrimonio diferente. Siempre mi mentalidad como que era, yo voy a ser diferente con mi matrimonio. Wow. Yo no voy a abandonar a mis hijos. Y yo dije, yo voy a tener un buen matrimonio. Oh my God. Sí. ¿Qué edad tenías cuando declaraste esa palabra? Yo creo que tenía unos 8 años. Oh, Dios mío, una niña pensando ya en un matrimonio, pero va a ser diferente. Sí. ¿Sabes por qué me emociona, Karina? Porque yo lo hice también. Sí. Después, cuando yo miraba el maltrato de mi padrastro con mi mamá, yo decía, yo no quiero que mis hijos tengan padrastro.
Yo no quiero que mis hijos se críen como yo. Y era una niña. Y por eso me emociono, porque yo también era una niña. Yo estaba pensando en un matrimonio. Sí, Digo, Mari. en la estabilidad que siempre como seres humanos Deseamos. deseamos y necesitamos. Yes. Cuando tú llegas a la escuela, Karina, que empieza, vamos a decir, primero, segundo, tercer grado, de lo que te acuerdes, ¿tú empezaste a ver la diferencia que había entre tus compañeros de clase y tu vida? ¿Y empezaste a notar algo diferente o nunca te preocupó eso? Bueno, puedo decir que casi no tuve muchas amistades. Yo sentía como rechazo y Dios también me enseñó eso de la identidad. Me tuvo que enseñar eso porque tuve rechazo en mis familias, como yo vivía con mis abuelos. Mis tíos lamentablemente me corrían de la casa porque decían que yo no era su hija. Y eso como que, ¿ves cuando tú arropas algo? Como si te rechazan, tú lo arropas. Sí. Entonces, Sí. eso atrae esa atmósfera. Por eso dice, Sí. ¿qué atmósfera estás creando? Wow. Y yo, pues, casi no tuve mucha amistad por lo mismo de que como que yo me cerraba. Al mismo tiempo como que pensaba cosas diferentes, pero ves cuando te arropan. Entonces, el Señor también me enseñó eso de la identidad. Karina, ¿tú tenías miedos? Me decías que tenías miedo a morir. Sí. ¿Tenías odio? Cuando Sí. sentías rechazo. Sí. Wow. Se abren tantas puertas Sí. cuando somos rechazados. Se La abren cosa es tantas que a puertas. veces sí es un rechazo legítimo, pero a veces tú te sientes rechazada sin que te rechacen. Ujú. Porque como ya traes eso en tu corazón, como dices tú lo creas, tú lo arropas y tú te vas bajo esa línea, entonces hay gente que se quiere acercar a ti en buen término y tú sientes que te está rechazando, aunque se quiera Sí. acercar a ti, porque ya es una atadura fuerte. Así es. Sí, sí. ¿Hasta cuánto tiempo tú duras viviendo con tus abuelos y viendo a tu mamá en un camino difícil que no te acogía a ti como su hija? Viví con ella como a los 15. Bueno, viví hasta los 17 se puede decir, pero yo ya a los 14, yo ya trabajaba. Bueno, trabajaba desde los 9 años. Empezaba a trabajar porque nuestra familia era pues un poco humilde, se puede decir. Claro. O sea, pobre. Y entonces como yo veía como mi mamá trabajaba para darnos ropa y así zapatos, entonces yo ya no quise como estudiar, ya quise dedicarme como a trabajar. Ya cuando yo me junté con mi esposo a los 17, porque nunca me casé, hasta en los pies de Jesús me tuve que... Karina, pero cuando tú tenías 9 años empezaste a trabajar. ¿Qué era lo que hacía una niña de 9 años? Bueno, yo vendía cosas, donas, chicharrones, plátano frito y así usted sabe. todo Lo que tu eso. mamá misma hacía. Sí. Tú lo Ajá. ibas a vender. Sí, yo lo iba a y vender. traías para la casa. Sí. Wow. ¿Hubo alguna diferencia en tu casa cuando tú empiezas a moverte en esta área de ir a vender lo Negocio. que ella hacía? ¿Tuviste que sí hubo prosperidad en tu casa? ¿Sí alivianaste la carga? No. No. Yo sentía que como que más. Por eso cuando tú vienes a los pies de Jesús, eso te enseña que tú traes de generaciones, maldiciones de generaciones. Y yo tuve que romper eso porque aunque uno llevaba, como que el dinero se iba. Se esfumaba. Se espumaban. ¿Ves? Cuando no conoces a Jesús, ves que aunque tú tengas dinero, pum, se te va. Wow. Como se dice, estás echándolo todo en saco roto. O echar sal al agua. Sí. Así se iba. Así veía yo decía, ¿por qué? Y yo decía, yo quiero salir de esta pobreza, yo quiero ser alguien diferente, pero yo veía como que se vendía el dinero, pero igual. Pero sí, puedo decir que ahora que yo recibí a Jesús, pude ver las bendiciones, sobre todo en mi vida espiritual. Wow, Karina. Sí. Pero Karina, se siguió el patrón de que tu mamá se casó de 15, 16 años, igual tú. Yo me casé a los 17. Wow. En la escuela, ¿cómo te iba, Karina? Bueno, en la escuela, como te digo, yo casi era muy callada, la verdad. Yo hasta eso, Dios me enseñó, casi no tenía muchas amistades. Pero sí, por eso uno tiene que tener cuidado de papá, de tío, lo que sea, lo que tú declaras a tus hijos, porque a mí me decían que yo era burra, voy a decir que yo no era inteligente. Ajá. Entonces esas palabras como que se quedaban en mi mente. mente y yo decía, sí, cierto, yo no puedo estudiar y esto. Y yo reprobaba, lamentablemente puedo decirle. Wow. Sí. ¿Y hasta qué grado llegaste de la escuela? Hasta segundo de secundaria.
Wow, Karina. Bueno, avanzaste. Sí, claro. Aún con todo y lo que... A panzazo, sí, pero sí. Pero de todos modos, de alguna manera, tú misma te diste cuenta que no era cierto lo que decían, puesto que como fuera, pero llegaste. Hay otros que se quedan en el camino. Sí, no, Hay sí, otros porque mi mamá hacía, le digo, mi mamá hacía lo que sea para que nosotros fuéramos diferentes, ya que ella no lo pudo hacer. Ella quería que nosotros estudiáramos, que fuéramos algo en la vida. Wow. Sí. Karina, ¿y tu mamá biológica, la mujer que te dio a luz, qué recuerdos tienes de ella? ¿Ella suplió tus necesidades de ir a la escuela, te dio calzado, ropa, aportaba en el hogar para que tú tuvieras lo necesario? La verdad no me recuerdo porque como yo era tanto el rechazo que yo no quería como acercarme a ella, no me recuerdo. Pero que ella se acercara a ti a darte algo, no. No, porque como yo ni le hablaba, entonces mucho menos le iba a recibir algo. Ah, ok. Sí. Pusiste una barrera. Ujú. Era tanto el dolor que no querías volver a darle la oportunidad que te volviera a lastimar. Sí. Wow. Sí, como veía que tenía otra hermana más, entonces yo decía, a ella sí le da. A ella la consentía, a ella le daba todo. Entonces, cuando yo miraba eso, yo decía, porque ella le da todo. O sea, yo veía cómo ella la consentía, pero yo también pues no me dejaba como acercarse a mí. Ella eso que cuando tú no te dejas acercar a alguien, ¿cómo tú vas a recibir? Sí. Sí, Pero eres una niña herida, sí. rechazada, una niña de que no tuvo el amor de mami. Ujú. No tenías la confianza, más bien tenías el rechazo por ella. Porque estoy segura que si hubiese sido una mamá de que estaba contigo, pero mira, hija, te vas a quedar con abuela, porque eso me pasó a mí también. Me dejaban con mi abuela, pero mi mamá me decía, mira, yo me voy a ir al campo porque tengo que trabajar. Y ella estaba pendiente. Entonces uno sabe que te dejaron con tus Sí. abuelos es por seguridad, porque no hay manera de cuidarte. No, y llegaba la noche y tú estabas con ella. Sabías que mamá ahí estaba. Ya. Sentías alguna necesidad o miedo y sabías a dónde acudir. Sí. Sí. Y esa siempre es una protección que como hijos siempre queremos y necesitamos. Ujú. Pero Karina, dinos, ¿cuántos años eres mayor tú que tu hermana? Yo creo que como unos 3 años por ahí. Wow. Entonces, pues no fue mucha la diferencia Mm, de que sí. de tu edad a la edad de ella. Tampoco, claro, no es muy corta, pero no es mucha la diferencia. Entonces, podríamos decir que como que era válido que tú te sintieras, que como a mí sí me dejó y con ella sí se quedó. Sí. Pero eso entendemos que no es motivo para que nuestro corazón se lastime, que demos lugar al corazón, porque uno no sabe de qué Dios lo pudo haber librado. Pero dinos, con el paso del tiempo, tú te juntas con tu esposo, te vas a vivir con él. ¿Qué es los primeros temores, las primeras cosas que tú te topas que dices, ah, caray, no era como yo lo pensaba? Sí, de hecho, bueno, nosotros tenemos un testimonio donde pues yo me fui con mi esposo y él pues no me amaba. Fue Dios que le trajo ese amor, entonces Wow. yo creo que eso más trajo más a mi vida, como cerrarme más mi corazón. Karina, pero ¿por qué te fuiste? ¿Por huir de casa o porque de veras querías? Yo sí lo quería, pero yo creo que también porque quería huir de los problemas de que habían en mi casa. Ajá. Sí, pero Fue la sí. opción más rápida que tuviste, mejor me junto con este muchacho. No hubo nadie que te aconsejara, mira, no es tu edad, mira, no te va a ir. ¿Hubo alguien que te dijera? No, mi mamá me decía, no quiero que te cases como ahorita. Mi mamá era un poquito rígida. Yo decía, Ajá. pero yo puedo decir ahora que gracias a Dios, a como ella era conmigo, soy lo que Dios ha hecho en mí. Y yo puedo decir que yo dije, wow, dije, ya me junté con mi esposo y todo eso. Dije, pues ahora echarle para adelante porque no quiero vivir lo que veían mis abuelos. Ajá. Sí. Ya. Y estuvimos así un mes y él me dijo que nos íbamos a dejar porque él no me amaba. Entonces yo le dije, está bien, nos dejamos como tú quieras. Y yo me iba a ir, pero ya en ese tiempo yo ya estaba embarazada, porque salí luego embarazada. Como no me cuidé y todo eso, pero no, seguimos ahí, pero igual. Pues gracias a Dios nunca me pegó, pero tú sabes que a veces las palabras te golpean más. Así es. Y entonces, Porque a un mes de casada, Mari, que te diga un hombre, mira, yo no te quiero, es mejor que terminemos esto, es doloroso. sí. ¿Cómo curaste esa herida tú?
Bueno, yo me aferré que como yo decía que yo lo amaba, yo decía, pues voy a aguantar, porque yo lo amo. Cuando tú amas, de verdad, te quedas con esa persona y sigues, o sea, como que le demuestras el amor. Wow. Hasta cierto punto como que le enseñas. Ujú. Porque mira, muchas de las veces los seres humanos decimos, o no sé si les ha tocado, ¿verdad? Que queremos que el amor solamente sea sentimientos. Pero el amor se demuestra con hechos. Son acciones. Sí, los sentimientos uno los carga, sí, uno los tiene, pero esos sentimientos salen o se dan vida en las cosas cotidianas, en lo Claro. pequeño de las cosas, como que el esposo vaya a trabajar y supla las necesidades de tu casa, de tu familia, de tus hijos. Él está demostrando amor con eso. Ujú. Que llega cansado y ve a los niños y quiere jugar con ellos. Eso es demostrar amor. Ah, Y a veces decimos, es que no me trae un detalle, no me esto y lo otro. Es bonito que te lo traigan y varón, usted sea atento, sea detallista a la medida de las posibilidades que usted tenga, hasta con un chicle, una paleta. Usted, ese es un detalle que Esos lo lleve. son extras, Mari. Esos son extras, pero nosotros somos muy sentimentales y queremos eso. Y a lo mejor él te demostraba que sí te amaba, que sí quería estar contigo, pero no quería él exponer sus sentimientos. No sé si sea lo que Sí, yo... no, sí es cierto, porque él después me dijo que como a él no le enseñaron el amor, entonces por eso él yo creo que también no me lo demostraba. Karina, dime una cosa. ¿Qué edad tenía tu esposo ahora? En Ah, ese momento que se junta contigo. 18 y yo 17. Es que eran muy jóvenes. Eran dos jovencitos Sí. que venían disfuncionales. Entonces había que entenderse. A ninguno de los dos les habían enseñado el amor de un mamá. Él tenía la misma situación que tú. Sí, de hecho él creo que pasó muchas cosas en su niñez por parte de su papá, porque él desde más chiquito, ustedes saben, cuando trabajas en el campo, Sí. entonces su papá no los dejaba estudiar, era muy rígido. Wow. Y También puro lo que trabajo de sol a sol. Y... lo que quería era huir también. Yo creo que sí. Sí, wow. Es increíble cómo se juntan caminos, ¿verdad? Sí. Se juntaron dos caminos que parecía que por las propias opiniones, por los propios cerebros, tu cerebro y la cabeza de él, eran caminos que no podían estar juntos. Y que no iban a dar para mucho, no era mucha esperanza. No, Mari, no había señales de vida para esa unión de dos jóvenes, sin amor, sin la guía, sin esos padres que le apoyaran. Sí. Es increíble, Karina, Sí. es increíble. Cuando tú sales embarazada a los 17 años, Ujú. ¿cómo empezaste cuando empezó tu barriga al mes? ¿Cómo empezaste a hablar con ese embrión en tu vientre? Bueno, yo me sentí muy feliz, la verdad, porque yo dije, lo que a mí no me dieron, yo se lo voy a dar a mi hija. Siempre Y, declarando sí, tú. yo decía eso y yo decía, yo no voy a ser como mi mamá, pero sí llegué en una temporada de que por mi amargura, yo esa atmósfera traía a mi hija. Y sin querer, yo también estaba haciendo lo mismo cuando ella estaba creciendo, porque como tenía problemas con mi esposo, entonces, pero yo la verdad sí me sentí muy feliz. Dije, wow, dije, voy a ser mamá, pero nadie me enseñó. Yo dije, pues no sé cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Porque usted sabe, cuando uno es primeriza, uno no sabe. Nada. Sí. Sí. Wow. Karina, y cuando nace tu bebé y tienes la sensación de tenerlo en tus manos, en tus brazos, sentir su manita, sentir su calor, que es algo tan tierno que siempre guardamos en nuestro corazón. Tengamos los hijos que tengamos, siempre guardamos esos pequeños detalles y esos momentos específicos cuando los tomamos en nuestros brazos. Aunque tú tenías el deseo de no ser como mamá, de no traer las Mismo cuentas, patrón. sí, las cuentas pendientes para acá. Dices tú, había pequeños destellos Ujú, de que las cosas no pintaban arreglarse. ujú. En el área económica, ¿tú viste que se pudo romper ese patrón de tu familia? ¿Tú viste que las cosas fluían diferente? Que si tú trabajabas, que si tu esposo trabajaba, ¿sí se suplía en tu casa? No, 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 no. volví a la cadena. Volví a eso. Por eso le digo, cuando ya yo llegué a los pies de Jesús, yo pude ver eso. Y pude Wow. hablarle a mi mamá de eso. Karina, entonces tú nos estás diciendo que la pobreza es una cadena y lo estás diciendo, nosotros también estamos de acuerdo Lo con entendemos. eso. Ujú. Sí, y entendemos eso. Hay gente que nos está llamando y nos está diciendo, hay una situación financiera en mi casa que no entendemos. Ujú.
son cadenas. Sí, la palabra dice Así es. que las maldiciones alcanzarán hasta la tercera y cuarta generación. Y Ajá. si uno no las rompe, eso va a seguir, es como una cadena. Ujú. Es como cuando dicen, oh, tu papá tiene cáncer Ujú. y viene y él tiene un hijo y se pasa al hijo. Y así. Hasta que tú las rompes, entonces tú puedes ver eso que se rompió ya en ti. Entonces, continuaba lo financiero en tu casa. Sí, por parte de mi familia. Por Ok. parte de mi Pero familia. cuando tú formas tu hogar, esos dos jóvenes de 16 y 18 años, cuando nace tu niña, seguía la escasez. Sí. Trabajaban los dos y la escasez estaba. Bueno, trabajaba él, pero Él. él trabajaba pues un poquito más, entonces, pero de todos modos el dinero no nos rendía. No, se nos iba como agua, dijera que él venía, compraba lo que tenía y ya, no teníamos dinero la semana. O sea, nomás pasábamos la semana y ya. Teníamos que esperar hasta cuando el día de pagar y todo eso. Wow, Sí. Karina, qué increíble, Mari. Sí, es una situación difícil, pero vamos a llegar al punto donde eso se rompe. ¿Qué Sí, pasaba con tu sí. corazón? ¿Tu hija realmente llenaba todo tu corazón como para echar fuera la tristeza, la amargura, el temor, la angustia? No, No, Karina. no. Aunque te esforzabas, porque uno como madre se Sí, esfuerza. sí. Uno dice, yo quiero que mi hija tenga lo mejor y uno hace lo posible, pero hay cosas que no se pueden cambiar, Karina. No, la verdad no. Llegué, creció mi hija, creció la otra niña. Tuviste la segunda y en la misma situación económica. Sí, Wow. sí, sí, aunque llegué aquí en Estados Unidos, mi esposo trabajaba y el dinero igual. Se iba como agua. Como dicen que cuando llegamos aquí en Estados Unidos que uno barre el dinero y que bueno, tiene uno de todo. A ti no fue así. No, Wow. Tú viste la escasez con pesos mexicanos y con dólares. Y con dólares. Viste la escasez igual. sí. Pensaste que si te venías para acá iba a cambiar tu vida. Sí, que y fue iba, igual. fue igual. O sea, igual mi esposo trabajaba y todo eso, no alcanzaba el dinero, pero como le digo, nomás para suplir lo que era y Lo ya, necesario, lo absolutamente se necesario. nos iba como O sea, ustedes no tenían para ir a comer algo fuera, para que las niñas disfrutaran de las golosinas que les gustaban, no era tanto eso. a veces no, porque no, y yo creo que también uno, a veces cuando llega uno aquí también uno no sabe administrar su dinero. Administrar. Sí, y eso es muy importante también saber administrar tu dinero porque si no, Se va. se va. Sí. Wow, wow. O sea, donde quiera hay hoyitos donde se va en el saco. Sale por allí, sale por acá. Es verdad. Que cuando te das cuenta, dices, bueno, ya no tengo nada. Yeah. Y necesito pagar esto y necesito pagar lo otro. Y realmente a veces, como tú dices, no tenían para darse esos gustos, esos, lo que deseaban. Sí, Sí. sí, que a veces uno quería salir y pues, no, apriétale un poquito nada más porque ya tenemos que, usted sabe, pagar bill y todo eso. Y a veces uno como que no disfrutaba las cosas porque pues uno estaba pensando ya en el dinero y todo eso. Sí. Wow. Sí. Karina, y cuando tienes tu segunda niña, ¿siempre estaba la amargura? ¿Se la transmitías a las dos ya? Sí, ¿Por qué? Porque había impotencia, porque seguía la amargura, no había, la falta de perdón. ¿Qué era lo que? lo que pasa que como yo veía a mi esposo que no me amaba, y como yo dije, pues como no me ama él, no me ama mi mamá, entonces como que eso como sea me desquitaba con la niña. O sea, como que yo pasaba como ese espíritu. Y yo ahora puedo decir que yo pude ver eso, que yo se lo estaba pasando a mi hija. Yo tuve que pedir perdón a mi hija. Y igual yo tuve que pedirle perdón a Dios y perdonarme a mí misma. Porque eso es muy importante. Es Sí. bueno, eso es poderoso, Sí. perdonarnos a nosotras mismas, porque nos laceramos nosotros. Hice esto con mi hija, soy tan mala mamá. Te perdonaste a ti misma. Sí, Pero eso solo llegó, ¿cuándo, Karina? cuando Jesús llegó a mi vida. Wow. Dinos un poquito, Karina, cómo era que tú te desquitabas con ellas. Mi forma yo era muy estricta y mi forma de ir contra los muchachos era yo gritaba mucho.
Yo para todos les gritaba, y que no, y que acá, y que va. Todo era gritos. Si era bueno, era gritos. Y si era malo, pues eran más gritos, ¿verdad? Porque cómo lo vamos a poner a al mismo nivel. Si era malo, tenía que aumentarle. Sí. ¿Cuál era tu expresión? Lo que pasa que como yo, es como dice, era muy gritona y con tantito me enojaba. Me hacía algo la niña, más que nada la grande es la que más. Me hacía algo y yo ya le daba, le pegaba mucho a la niña. Tantito algo y yo creo que eso también la niña llegó como a ponerse un poco rebelde, pero yo creo que era por lo mismo de que me veía como era yo. Karina, y me lleva al pensamiento que dijiste, yo no voy a ser como mi mamá. Pero lo estaba. Pero lo estabas haciendo. Wow. Porque te estabas, aunque tú no dejaste a tu niña con tu mamá, con tu abuela, con a otra persona, le estabas cobrando cosas que ella no tenía ni por qué. Ella ni sabía que esas cosas existían, ella ni entendía, pero tú te desquitabas con ella. Sí, pues, ¿sabes por qué me desquitaba, hermana Mari? Porque yo veía que mi esposo sí le decía a la niña que la amaba. Oh, Y le hacía cariño, jugaba con ella. Entonces, como que eso también Provocaba provocaba en mí. mí ira Ira. y enojo. Y entonces me desquitaba. ahí es donde entro yo. ¿Por qué? Porque como tú dices, yo me identifico con esto y con lo otro, yo me identifico con esto. Porque a mí cuando yo nací, yo soy la primogénita y aunque soy mujer, mi papá anhelaba un varón, pero él siempre era muy atento conmigo. Y a mi mamá la hizo un poquito a un lado, porque él era todo conmigo. Y ahí es donde mi papá y yo fuimos muy, muy apegados, porque desde chiquita él me peinaba, él me arreglaba, porque era el lazo que nosotros teníamos. Entonces, cuando hay este tipo de diferencia, yo puedo entender que a lo mejor, en aquel entonces yo no lo entendía, pero yo puedo pensar, en el paso del tiempo, que es lógico que mi mamá se sintiera como rezagada, porque yo incluso le decía, comadre, apúrese a hacer comida porque mi esposo no tarda en llegar, y usted no ha hecho nada de comida. Y mi esposo, y yo era una niña de 5 años, de 4 años, yo le decía, mi esposo va a llegar. Wow. Y yo quiero que mi esposo, báñeme porque mi esposo va a venir una niña de 4 o 5 años. Santo. De la unión tan fuerte que era entre nosotros, que después se tornó más difícil, pero la cosa es de que tú te sentías desplazada, te sentías que alguien estaba usurpando tu lugar. Sí. Wow. Y ahí era donde tú te recargabas de otra vez ese miedo, ese temor, esa falta de perdón, esa agresividad. Sí. Wow. Es increíble, Mari, lo que acabas de soltar. Karina, ¿en algún momento tú enfrentaste a tu esposo y decirle lo que hería tu corazón Sí. antes? Sí, yo antes le decía y de hecho yo le llegaba a decir, dime que me amas, pero ¿cómo tú vas a decir a alguien que no amas? Y yo le echaba en cara y yo decía, pero ¿por qué no me dices? O sea, porque yo sabía, él ya me había dicho, pero aún así le seguía diciendo, dime que me amas, yo te amo, dime que me amas. Y aún Imponiéndote tú. sí, Wow, Karina, qué duro haber sido ese tiempo. Estarle diciendo a una persona así, dime que me amas, y no recibir esa respuesta. ujú, Eso es doloroso. así es nuestro ¿Tú Dios. llorabas? Sí, Tú llorabas. lloraba. De hecho, yo creo que ni conocía todavía la depresión, pero sí, yo me sentía como sola, como le digo, rechazada. Y a veces lloraba. Aún, puedo decir, cuando mi embarazo de mi último niño, yo ahí conocí la depresión. Cuando yo cuando yo empecé a caminar a los pies de Jesús, tenía 2 meses de convertirme a Jesús. Y yo ahí salí embarazada luego al mes. Al mes salí embarazada y pude ver la respuesta y el amor de Dios. Y el Señor fue el que me dio el amor. El que me enseñó, dice, yo soy tu papá. Karina, Gloria a ¿cómo Dios. fue que el Señor te encontró? Cuéntanos ahora, ¿cómo fue eso? Porque, Dios mío, después de ver una niña cómo fue rechazada, abandonada, marcada por su mamá, de ahí con el esposo que elige, estarle diciendo, dime que me amas, me desespera. Pero Karina, tú lo pasaste. Sí, de hecho, ¿Cómo te encontró Jesús? bueno, la verdad, al principio para mí fue, puedo decir ahora, el Señor me traía esa memoria de que yo tuve miedo al principio. Yo tuve un sueño y de ahí del sueño yo dije, yo me voy a acercar a Jesús porque a mí me hablaba mi cuñado y nos decía, vayan a la iglesia, conviértanse, vayan, miren y esto.
Pero él ya no persistía. Usted sabe, cuando persistes, pero mejor oras. Te metes en la intimidad. Y él es lo que hacía. Y yo me recuerdo que en una noche tuve un sueño, soñé, y de ahí tuve unas experiencias muy feas. Y yo dije, yo ya acepto a Jesús. Y yo dije, pues bueno, voy a seguir yendo a la iglesia, porque cuando nosotros nos venimos para acá, para Kansas, íbamos a la iglesia, pero yo regresaba a hacer lo mismo. Nosotros tomábamos, escuchábamos música del mundo, como ustedes saben. Y ya de ahí empecé a caminar, pero yo al principio sí me daba miedo acercarme a Jesús. Cuando yo tuve ya un verdadero encuentro con Jesús en un campamento, yo ahí puedo decir que ya me quise acercar a Jesús por su presencia y no porque tenía temor. Sí. Qué maravilloso. Wow, qué tremendo. Sí. Me acerqué a Jesús por su presencia, Sí. no por temor. No por temor. Eso es maravilloso, Mari. Sí. Me acerqué a Jesús no por las bendiciones, sino porque Él es la bendición. Qué maravilloso, Karina. Ese campamento transformó tu vida Sí. y tu matrimonio. Mi matrimonio también. Dime. ¿Aceptaron al Señor juntos, Karina? Sí. Bueno, primero fue él. De hecho, él empezó a caminar. Ya él ya se había convertido ya un tiempo antes, Ajá. pero él se apartó. Y cuando ya llegamos aquí, él quiso ya convertirse a Jesús. Y al principio, así como yo era muy así, entonces él oraba y todo, yo lo callaba y le decía que se callara y así. Pero primero empezó él. Y ya después, cuando yo tomé la decisión, hablamos los dos, nos perdonamos y dijimos, pues ya lo que se quedó atrás, ya. Vamos a comenzar un nuevo comienzo y todo eso. Nueva historia. Y sí, yo tenía como unos 7 meses, 7 o 6, no me acuerdo, del niño. El niño fue el que fue respuesta de Dios. Le digo, por eso le digo, tenía 2 meses que yo empecé a caminar, que yo tomé la decisión. Y yo oré, y yo le dije, Señor, yo quiero un hijo, porque mi esposo quería un hijo, de un principio de la niña. Él quería un varón. Sí, y yo tuve un sueño, ahí fue mis experiencias con Dios, y de ahí yo dije, ya me acerco a Él. Y yo tuve un sueño de que tenía un niño y a mi esposo le dio el nombre. Y de ahí, desde que nosotros tomamos la decisión de caminar con Jesús, porque es bueno caminar con Jesús. Amén. Ay, Cuando qué nosotros tomamos esa decisión, nunca yo le dije, oh, ámame, o dime que me amas. Todo cambió. Todo cambió. Cuando yo fui a ese campamento, ustedes saben, era jueves, viernes, y yo estaba dura. Yo no quería, pues, soltar lo que yo tenía. Y ya llegó el sábado y la pastora dice, va a ser un tiempo de intimidad. Vas a hablar con el Abba Padre. Y ahí fue cuando yo conocí al Abba Padre. Entonces, pues, yo miraba alrededor y oscuro y dije, pues, ¿qué hago yo? Y yo no sé, empecé a llorar. Y ahí fue cuando yo le dije al Señor que yo le entregaba mis cargas. Y le dije, te acepto. Necesito que tú me limpies. De ahí yo pude ver el cambio y las personas alrededor de mí, Lidia es una gran mujer, que esa mujer, Dios mío, me ha ayudado mucho. Y yo pude ahí ver el cambio en mí. Y pero por eso dice la palabra que primero empieza desde adentro hacia afuera. Entonces, cuando tú eres limpia de adentro, eso flota alrededor de ti. Qué maravilloso. Y cuando tú te levantas de ese lugar donde estabas en intimidad con Dios, tú puedes sentir el cambio. Sí, Las cargas de tu corazón fueron quitadas, los dolores, las angustias, todo. el rechazo. El rechazo y sobre todo cuando llegué a casa, mi esposo me esperó con flores. Dios, Wow. ay, no, Y ya yo me ibas a hacer llorar, porque yo estaba brava con ese señor. Sí, no, de ahí yo pude ver que él de verdad ya, Dios fue el que le dio el amor. Cambió. Ujú. Sí, Karina, te esperó con flores sí, ese hombre. y nunca dándome flores, ni chocolate, ni nada. Yo siempre, bueno, ya ahorita ya no los festejo, cuando festejan aquí el Día del Amor y la Amistad, siempre le regalaba chocolates a él. Ajá. Yo siempre era la que le daba, a pesar Pero de que no tenía- recibías. pero no recibía. Y ya cuando Karina, yo, ¿cuántos años pasaron de esperar esas flores tú? ¿Cuántos 11 años? años, 11 años esta mujer esperando un chocolate y una flor. Pero ese día, cuando llegaste del campamento, dime, ¿cómo fue eso? ¿Te bajaste del bus o cómo fue? no, yo me dieron ganas, sí, me bajé y cuando yo lo miré con flores, yo lloré. Porque yo dije, o sea, hubo el cambio en mí, Dios pero mío, también hubo en él. cambio.
en Él. Wow. Sí. O sea, Dios estaba trabajando en el campamento y estaba trabajando ahí en tu Con él, casa. Amén. Por Dios eso la palabra de Dios mío. dice que nos acerquemos a Dios confiadamente creyendo que Él va a hacer las cosas y que no nos limitemos, porque nosotros nos limitamos al tiempo y al lugar, no, aquí y ahora, pero Él puede estar allá trabajando igual de la misma manera que como está trabajando contigo y conmigo. Karina, tenemos que invitar a tu esposo porque queremos, lo hubiéramos traído los dos, ¿verdad? Porque cuando Karina estaba en el campamento, ¿qué estaba haciendo él? ¿Qué era lo que sentía? ¿Cómo fue? De hecho, yo no quería el campamento, eso quiero decirlo, porque digo, como mi esposo fue el primero, él me dijo, dice, ya te pagué el campamento, alista tus cosas. Y yo todavía renegando, hermana, porque sí era muy renegona, la verdad. Y le decía, yo no voy a ir, ¿por qué lo pagaste? ¿Por qué esto? Pero enojada yo iba. Y él allá, yo creo que en la casa orando, intercediendo de que yo tuviera un encuentro con Jesús. Wow, sí. es maravilloso. Qué poderoso, Mari. ¿verdad? Y yo No, ya insisto me con hizo esto. llorar. Mira, yo insisto con esto. No es que tu esposo no te amara, sino que simplemente un hombre no se queda 10 años, 11 años con una mujer si no la ama. Yeah. Simplemente que no tenía la expresión de dárselo, que para él era un reto decirle te amo cuando él no podía sacar de por la humanidad de él, no podía decir esas palabras porque no podía expresarlas. Nadie se lo había enseñado. Mari. Exacto, entonces el hecho de estar ahí es que te amaba, que amaba a su familia, amó su familia desde el primer día, amó su casa, amó lo poco que pudo dar, lo poco que pudo suplir, hasta esperar que Dios llegara y hiciera el complemento que hizo. Pero el amor siempre estuvo Sí, ahí. Mari, pero volvamos a subir al bus a Karina. Cuando Llega el campamento. No, yo pienso que yo también me voy a soltar a llorar y llorar, claro que sí. Ya, porque a mí me tiene con una sorpresa. Cuando lo viste con esas flores ahí, me lo imagino humilde ahí el hermano. Sí. ¿Tú qué dijiste, Karina? No, yo dije, pues ahora qué le pasó a mi esposo. Dije, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo? Porque tú sabes, cuando una mujer te regala algo, luego dice, oh, ¿qué hizo? Algo hiciste mal. Algo hiciste, sí. Algo Se portó mal mientras yo andaba todavía dudando, Karina. Dios mío, Karina. Todavía dudando yo y lo vi, no, hombre, yo lloré y hasta le dije a una profeta, le digo, mira, mi esposo me esperó con flores, me recibió con flores. Y yo dice, wow, qué bueno, hermana, porque yo pude, para mí fue mi detalle, porque yo siempre anhelaba eso, que él me diera algo. Para ti fue que Dios empezó a suplir las necesidades y los anhelos de tu corazón. Sí. Al ver a tu esposo la primera vez ahí con flores. Sí. Se te fueron las dudas, se te fueron los temores, como tú dices, ¿qué? ¿Y ahora qué hizo? ¿Se te fue eso? Sí. Yo dije, no, pues ya, yo dije, ya, pues hizo algo conmigo, también con él. Dios. Entonces yo dije, Entendiste. ya entendí. Pero, Karina, ajá, dime. pero es como dice la hermana que dice que a veces es que no es porque no te digan como el amor, sino que a veces como dice que le hace falta, o sea, que ¿Cómo no saben expresarlo? cómo expresarlo. Wow, Karina, cuando ya se abrazan, él se dio cuenta de tu cambio. Sí, él me dijo. Él me dijo. Tu mirada, tu expresión. El pastor José me dijo y mi esposo dice, usted ya viene cambiada. Mi rostro, es que mi rostro de antes era que Dios mío te miraba. La amargura se reflejaba en tu se rostro. reflejaba. Vale, Lo que vale. pasa que Gracias yo, a Dios yo no te conocía antes, Karina. no te hubiera caído bien porque yo era una persona muy seria. Entonces, cuando yo era seria, mi cara era como cara de enojada, como que quítate porque si no, Te quito. sí. Así era yo. Sí, la verdad. ¿Cómo Dios mío. transforma hasta el rostro? Como dice su palabra, ¿verdad? Sí, porque, Mari, los huesos se secan cuando Dios no está. Sí. Los huesos se ensecan, tu cara, todo, tu expresión, tu caminar Sí. está. Y cuando el corazón está alegre, hasta el rostro Sí. resplandece, se embellece. Sí. Sí, No, de hecho, mi peso era muy bajo. O sea, yo era muy flaca, pero yo creo que era por eso. La misma amargura, Sí, el mismo que dolor. tenía. No puedo decir que ahora tengo más amor. Ahora estás tengo, más, sí, ahora tengo demasiado amor. le digo. Karina, qué maravillosa historia. Qué maravilloso. Y yo digo, Señor, wow, 11 años tratando con este matrimonio, con esta pareja. ¿Ya eran casados cuando pasó esa transformación en ti? No, nosotros nos casamos aquí en la iglesia. Ok, entonces después de ese campamento, todo cambió. Sí, todo cambió. Se casaron. Sí, nos casamos. ¿A qué tiempo?
Teníamos, le digo, del embarazo casi es lo mismo, teníamos como 7, 8 meses. Bueno, me bauticé nada más yo, Ajá. porque mi esposo ya era bautizado. Ah, ok. Sí. Entonces tú te bautizas, ¿nace tu bebé antes o después de casados? No, primero ya ve que para bautizarse tienes Primero que primero casar. entonces te casas, te bautizas y nace tu bebé. Y nace mi hijo. De ahí ya. Wow. Sí. Dime cuando tú ves a un hijo en tus brazos. Dios mío. Porque todo es diferente. Sí. Tus niñas tienen un lugar especial y lo sabemos, lo entendemos y lo decimos abiertamente. Ujú. Nadie ni nada va a suplir el amor que uno tiene para un hijo. No. Bajo las circunstancias que sean, bajo los temores y las angustias que sean. Ese momento no hay nada que ver esta criaturita y tenerlo en tus brazos. Pero ahora en Cristo, ¿tú qué ves diferente cuando ves a este bebé? Que tú ya lo ves limpia de enojo, limpia de amargura, de tristeza, de todo. Cuando tú lo ves, ¿qué refleja para ti él? Para mí reflejó un rompimiento, My God. para mí. Ujú. Sentí que algo se rompió en mi vida espiritual. En algo que yo pude, como que mis ojos se abrieron más. Y yo de ahí, yo dije, sigo en los pies de Jesús, porque la verdad, puedo decir ahora, puedo ver su presencia y aún sigo todavía. Y digo, wow, Señor, si tú no me hubieras traído del lodo cenagoso, aún lo dice la palabra, Ajá. si tú no me hubieras traído, ¿a dónde estuviera yo? ¿A dónde estuvieran mis hijas? Ujú. Imagínese si yo tuviera todavía con esa Con esa falta. cadena. Sí. Wow. No, yo digo, Wow. Karina, ¿perdonaste a tu mamá? sí. Tu verdadera mamá. Sí, ¿Cómo es tu relación ahora? ya ahorita puedo decirle mamá, Dios porque mío. nunca le decía mamá. Ujú. Sí, La llamaba. cuando empecé las clases de bautismo, usted sabe que te Ajá. enseñan. Sí. Dios hasta en eso fue detallista, me enseñó de maldiciones y de perdonar. Y yo dije, no. Y el Señor hablando, tienes que perdonar. Y yo como que, no. Usted sabe como que no quiere dar el primer paso. Y yo no. El Señor me decía, tienes que perdonar. Y sí, agarré, le hablé a mi mamá, le hablé a mi papá. Y yo pude decir ahí, que de ahí ya. Se rompió todo. Sí, yo tengo una buena relación, yo hablo con ella, puedo decirle mamá, puedo hablar bien con ella, decirle mis experiencias, todavía no es cristiana, y yo le digo de mis experiencias cómo era antes. Y mi mamá sí se queda sorprendida. Yo sé que todavía no ha dado el paso, Pero pronto lo vas a lo va a hacer. Lo creo. Y me interesa mucho esta área porque estoy ya sasi. ¿Qué pasó con tu área financiera? También Cambió. porque nosotros, me recuerdo, tú sabes cuando te conviertes y no sabes cómo orar, porque yo no sabía orar, la Biblia no la entendía nada, no se me quedaba nada de él. Y de ahí mi esposo me dijo, dice, tenemos que romper con cosas. Tú sabes cosas que han pasado en su casa de maldiciones. Le digo, hay que hacerlo. No sé cómo lo vamos a hacer, le digo, pero vamos a hacerlo. Ujú. Y de ahí nosotros que empezamos ya, yo pude ver las bendiciones de Dios. Él nos abrió las puertas aquí y ahorita gracias a Dios tenemos una casa y hemos estado bien. Gloria a Dios. Ya con decir tenemos una casa, uno sabe la victoria que es Sí. tener una casa en Estados Unidos. No le hace que tengas 1000 años a que tengas 5, no importa. No. No, si Dios no está contigo, es muy difícil que lo consigas porque la verdad es difícil. Claro. Pero Dios te dio esa bendición de decir, tengo mi propia casa. Claro, el auto que uno indudablemente necesita y si somos 5 necesitamos 5 autos porque cada quien se va para lugares diferentes. Pero Dios les ha sustentado. Sí. Han tenido lo necesario y aún para lo que ustedes Amén. gustan, Sí. porque Dios concede las peticiones del corazón. Y sobre todo, Karina, para la obra de Dios. Sí. Porque los que no la conocen, ella es muy buena para las actividades y para todo lo que es de casa de Dios, ella está lista, dispuesta a hacer. Sí. Y Dios te ha dado también la fuerza y la fortaleza para servir a Dios, no solamente en lo espiritual, sino en el área también de cocina, de todas esas cosas que a ti es lo que te gusta también. Sí, yo la verdad pues puedo ver las bendiciones y pude ver de que algo se rompió, algo en mi vida y ahora puedo decir que soy bendecida, no por lo que me da, sino por lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Wow. Sí. Karina, ¿te consideras una mujer, ya lo dijiste, soy una mujer bendecida? Y una mujer bendecida, María, es como una mujer millonaria. Sí. Es increíble, porque tienes unos hijos
porque te perdonaste, porque ahora sonríes, porque tienes una expresión en tu cara muy diferente Sí. a la que nos habías contado. Ujú. Karina, ¿se te acerca gente con esas situaciones que tú viviste? Sí, Sí. sí. ¿Qué tú haces? No, pues yo le digo lo que Dios hizo en mí. Siempre que veo a una persona nueva, cuento mi testimonio y digan que lo aburre, qué sé yo, pero yo sé lo que Dios ha hecho en mí. Karina, Y- cuando tú miras una mujer seria, uno dice la mala expresión, y está amargada. Tú Ujú. lo dices así, igual. No, ¿Cómo dices tú? yo digo que la va a sanar. Sí, pero cuando uno lo mira al comienzo, Ujú. tú dices, ella está igual Sí. como yo estuve. Yo, Lo ¿cómo dice? percibes. ¿Ves cuando Dios te saca de algo? Sí. Ajá. Tú lo percibes, entonces dices, lo que yo estaba viviendo, ella lo está viviendo. Como quien dice, ella me necesita. Sí, y ves cuando tú ya entras en la palabra, te sientes como desanimado. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y es cuando más una persona se te viene, se te acerca. Es Y yo digo, ay verdad. Dios mío, yo necesito una palabra yo. Pero ahí es cuando yo empiezo a hablar y yo siento ahí como que Dios ahí está hablando, ministrando y digo, wow, o sea, me siento yo bien y siento que ella está mejor. Y esa necesidad que sentías tú de que alguien te ministrara, alguien te ayudara, se va. Porque recuerden que los dones que nosotros que tenemos es para ayudar a los demás. Amén. No es para nosotros quedarnos con ellos. Ujú. Entonces, cuando eso ya no estamos fluyendo en hacer la voluntad de Dios, es cuando viene ese desánimo de que, oh, yo no me siento con ganas de leer la Biblia, de orar. Y es cuando alguien se acerca y es cuando aquella que Dios ha puesto en ti empieza a fluir y te Wow. das cuenta que ya se te fue todo el desánimo, tiene unos deseos de orar, tiene Mari, unos deseos de todo. ya, y a veces yo no sé si te ha pasado, Karina, que a veces uno está en una situación, ay Dios mío, mi situación. Y cuando hablas con alguien, dices, ay, si la mía es tan chiquita. ¿Y dónde quedó? Porque ya no la Ya, encuentro. porque hay personas que están pasando dificultades Sí. grandísimas, más de lo que nosotros estamos y decimos, Señor, perdóname, porque lo que yo estoy pasando es tan mínimo Ujú. y lo que mi hermana está pasando. Entonces es cuando Sí. tú dices, Mari, se nos olvida la dificultad de nosotros. sí. ¿Tú te puedes considerar un hospital? Te digo porque leí una reflexión, que tú seas un hospital, Mari, ¿tú sabes qué es eso? Sí, Qué cómo maravilloso, no. que todo el que se acerque a ti se sane, Sí. que haya una palabra, haya una curita, porque Sí. y decía que yo quiero ser un hospital y que esas heridas que ya fueron curadas, que tú usaste pegamento, no sé cómo las sanaste, que te hayan sobrado para otro. Qué importante es eso, Karen, porque mira, la gente que viene a nosotros va a tener las laceraciones igual o hasta más que uno, Así es. pero ya uno ya sabe qué es lo que se necesita para sanarlas. Así es. Muchas de las veces vas a tener que cortar un poquito más para sacar todo lo que está malo ahí, depurar, Wow. limpiar, poner ungüentos y dejarlos ahí para que ese ungüento llame todo lo malo que hay en esa herida, porque hay heridas que están tan profundas que han dañado hasta otros órganos, Wow. porque han sido tan largas, tan profundas, tan lastimadas en una área, pero como tú ya sabes, tú vas a tener el cuidado para que aún sanando, aún limpiando, vayas sanando. Oh my God. Eso quiere decir el amor, la gracia de Dios, el perdón. Irlo poniendo junto con aquello que te va a doler, pero tú vas a saber qué tanto le vas a dar para que ese dolor mengue. Pones la anestesia junto con los ingredientes Dios de mío. sanidad. Y tú vas a ver a una persona como ahora te puedes ver tú, Karina, al espejo. Sana, libre. Sí, donde pude ver ya que Dios me sanó. Ahora Dios trajo ya a mis hermanas, ya se bautizaron. Gloria a Dios. Y pues Sí. yo sé que Dios va a seguir haciendo la obra. Así como yo lo que yo les digo, lo que yo pasé, yo sé que a lo mejor ustedes no lo pasaron cosas más fuertes, pero yo sé que Dios las va a sanar. Y yo he visto la mano de Dios. Wow. Y puedo decir, como dice la hermana Karen, soy un hospital. Oh, qué Amén. hermoso. Sí. Gloria Qué a Dios. hermoso. Es maravilloso. Un hospital no solamente para ti, para tu familia y para todo aquel que se te acerca. Sí. Karina, cuando estás en la iglesia y miras a una expresión, la cara de alguien y ves las expresiones, tú te acercas. Sí. Sí. De hecho, yo antes no, cuando así veía personas no me acercaba, pero ahora sí me acerco y yo le digo, primero la salud y todo eso, y le digo, ¿cómo estás? Y todo eso, y ya yo empiezo como a interactuar, Wow. y ya puedo decir que pues puedo ayudarla a sanar esas heridas, Qué pero fue maravilla. Jesús.
Solamente Amén. Jesús. Karina, ¿hace cuánto fue esta restauración en tu vida? ¿Hace cuánto? Hace 7 años. 7 años. 7 años. Wow. Sí. Es increíble, Mari. 7 años de ser una mujer libre. Sí. Que volviste a nacer Sí. Sí, ya sin ataduras. qué poderoso. Ay, ¿verdad? Dios mío, Mari. Así que solamente con Dios. Solamente Dios. Y en todos los testimonios, Mari, nada con nuestra propia fuerza. Sí, Con psicólogos, con consejeros, con nada, médicos y nada Sí. hace la diferencia. El único que lo hace es Dios. Jesús. Así es. Amén. Karina, danos tus últimos consejos. No, pues te puedo decir que así como yo fui sanada, tú también lo puedes hacer, y como yo tuve ese encuentro con Jesús, tú también lo puedes tener y puedes perdonar y ser libre, romperse las cadenas, y sobre todo de que a veces uno no sabe, que trae maldiciones de generaciones. Dios mío. Y que la respuesta está en Dios. Amén. Amén. Caminar con Jesús. Wow, de verdad que es poderoso lo que hemos aprendido hoy. Sí, Hay Mari. cosas que se salen de nuestra imaginación y de nuestra capacidad humana, pero para Dios no son nada. Él simplemente, si le dice a uno, mira Dios, yo necesito que tú hagas algo en esta área, Él lo va a hacer. Dios mío. Así es de que pues hay que estar listos para decirle al Señor cuando se nos atore en algo, Señor, mira, no sé qué hacer con esto, esta área te pertenece. Y Él va a estar dispuesto, Él siempre está dispuesto. Siempre está dispuesto. Así Y es increíble, Mari, como cuando estamos pequeños y sentimos esos temores, esos miedos que nos atormentan, sin saber que en las manos de Dios va a ser ese desierto, va a Sí. ser un paraíso. Así. Ahora Karina está disfrutando de la bendición de Dios. Le bendecimos, Mari, gracias por haber estado con Gracias, Karina, con nosotros. también. Karina, Bendiciones, muchas gracias por haberme invitado. te bendecimos, te amamos, tú lo sabes. Amén. Así que, hermano, esperamos que usted sea edificado con este testimonio. Hermana, compártalo, que otra persona sepa que no importa lo que ha pasado, su niñez, las marcas, las ataduras, las cadenas generacionales que traemos, en Jesús, todo eso se va, porque cuando Él entra, la oscuridad retrocede. Así que le bendecimos, gracias por estar con nosotros y le esperamos para un próximo testimonio. Shalom.